rayos se metan en los equipos. ¿Cómo? El principal es el apantallado. El apantallado, la jaula de Faraday hace que uno diga, bueno, ¿qué hago las sobretensiones? Pero a mí no me van a cagar, yo las protejo con... Ese es un nivel. Y el otro es decir, bueno, aparecieron internamente por maniobras, por lo que fuera, o se metieron dentro de la línea o tienen un valor tan grande que por control inverso me ponen en riesgo la protección. ¿Qué hago? Entonces tenemos los descargadores y explosores. Y hay un tercer nivel al cual yo no me voy a referir, pero está más al alcance de lo doméstico, que es, bueno, yo hice todo lo posible, pero ustedes saben que por inducción, por consecuencia, a veces la sobretensión se mete en el hogar, en la oficina o en la fábrica. Entonces ahora, esto yo no conozco nada, hay unos dispositivos que son para instalaciones puntuales, para la computadora o para una red, como una protección de sobretensiones, que no es más que un baritón, que hace que si se mete dentro del edificio por inducción, porque el rayo cayó cerca y hay un recierre y desenganche y qué sé yo, y todo eso provoca sobre la red de baja tensión sobre tensiones, y si entra a su instalación tipo doméstico que está usando, que sea un último eslabón, que un baritón lo derive. Son dispositivos muy pequeñitos, no son baratos y son individuales, se pueden comprar para la computadora. De todas maneras, la computadora hoy día la entrada a la fuente ya tienen un baritón que a veces no salva. La mayoría de las veces no. Las sobretensiones la mayoría de las veces queman la computadora. Bueno, de este tercer nivel no voy a hablar yo. Hay bibliografía, los proveedores le dan un folleto donde le dice cómo se hace y qué debe tener en cuenta. Yo no voy a hablar de eso. Pero volvemos a la pantallada, que es el primer nivel de protección. Entonces hay dos teorías. La teoría de la altura de la descarga supone que el rayo en realidad, que es lo primero que pensaron los científicos, cae verticalmente, le voy a poner algo que me lo captura. Y la otra que depende de la intensidad de la descarga. Recuerden que va a decidir dónde va a impactar en el último salto, que es el modelo electrogeométrico. Esa es otra razón para que no vaya antes, porque el otro día me hice pelota. La teoría de intensidad, o del modelo electrogeométrico, si bien está bueno, verificó la validez de otro modelo, yo tengo miedo que el pensar demasiado en este modelo nos haga perder de vista lo más sencillo, que es lo que viene ahora. ¿Recuerdan que hablábamos de ángulo de protección? ¿Se acuerdan que se formaba entre el conductor y las líneas que formaban los diámetros del cebado? Formaban un ángulo de protección que se medía cuando es curva una unidad entre el conductor de carga y un ángulo que el conductor de fase debería estar dentro de ese ángulo de protección. Entonces, en realidad los parámetros que intervienen son la altura del hilo guardia y la altura del hilo de fase, el conductor de fase, y esta línea me forma el ángulo de protección. Bueno, con el tiempo, los científicos dijeron, así como observó Franklin, ¿no? Lo más veraz de todo fue durante mucho tiempo la carga de 30 grados. Arriba, 60 grados abajo, todo lo que está acá adentro estaba protegido. Después vinieron los científicos que dijeron, no es así. En lugar de ser una línea recta, es una curva que nace de acá y con la misma altura del hilo de guardia. Todo lo que está acá adentro está protegido. De manera que acá los hilos de guardia quedarían afuera y hay que levantar los conductores de fase quedarían afuera y levantar el hilo de guardia. Si fueran dos hilos de guardia,
Aumenta, esto simplemente se une por un radio que pasen por los dos lados, con este radio, ¿no? Y daban estas zonas que, como digo, son distintos científicos y con distintos grados de cumplimiento, pero que andaban bien. Yo les diría que nunca se olviden de esto. De todas maneras, esta tampoco es difícil de cancelar. Después vinieron otros, bueno, es lo mismo. Landler verificó que dijo que no, en vez de R igual a un H, le puso 2H, con una altura de 2H, con lo cual el ángulo de protección aumentó en la parte superior, ¿no? Y la zona protegida se expandió, pero muy poca utilidad tiene esta área, ¿no? Lo importante siempre es acá. Y vino uno y dijo, bueno, entonces resumimos todo diciendo que con esta X distante entre la Tierra y el hilo de guardia, ¿recuerdan la parábola? Entonces él decía, puede ser C1, C2, o sea, a la altura C1, a 2 veces la altura, y obteníamos áreas más pesimistas o menos pesimistas. Y generalizó un poco más. Y además relacionó esto con n, el número ¿no? C1, C2, C3 y n. Entonces el tipo dijo, las áreas, los ángulos de protección de acuerdo al número n, que n5 nunca lo vi, n2 tampoco lo vi, yo me plantearía en n igual a 1, tiene que ver con n1 y la relación lambda, que es la relación entre la altura del conductor de fase respecto a la altura del hilo de guardia. Y entonces hizo esta tablita donde uno calcula el ángulo de protección. Todo esto es la teoría de la altura. O sea, no interviene hasta acá el modelo electrogeométrico. Sin embargo, cuando aplicaron el modelo electrogeométrico, esto es lo mismo que vimos el otro día, pero ahora magnifica o cuantifica el valor de alfa de protección. Entonces les da que haciendo todas las relaciones trigonométricas, el ángulo de protección está relacionado también con la altura del conductor, la distancia DC, disculpe, la distancia, este es el modelo electrogeométrico, ¿no? Sí. Acá aparece la distancia del cebamiento, la distancia del cebamiento crítico, y aparece esta relación D que está acá, que tiene que ver en la formación del ángulo beta. Por eso lo hace participar. Ahora bien, esta que está acá, donde está la distancia D, fíjense que tiene algo muy parecido a la primera de todas las que hemos calculado con H igual a H. ¿Por qué? Porque este D, a ver, ¿se acuerdan qué valor tenía yo? ¿Por qué entonces hay parecido entre el modelo electrogeométrico y el modelo de descarga lineal? Porque la distancia de cebamiento crítico, si se recuerdan ustedes, yo dije que estaba en el orden de los 50 metros. Y 50 metros más o menos a la altura de una torre de 500 kilovoltios. Quiere decir que esto no es más que la parábola y poner a C igual a 1, o 2, o 1,5, 2,5. Pero en definitiva, esta curva me da esa curva que dibujábamos a H igual a H. O sea, de ahí la coincidencia, no es casualidad. No es casualidad, es que las dos teorías son coherentes. Entonces, finalmente, esto lo sacó una bibliografía italiana muy difícil de conseguir,
Pero con esta teoría, los italianos dijeron, bueno, el ángulo de protección lo calculo con esta tabla, donde tengo la altura del hilo de guardia, la altura del conductor de fase y esta distancia, que no es la misma que la anterior, no es la misma que esta. ¿O sí? Sí, es la misma. Sí, es la misma, sí, es la misma. Es la misma. Entonces el tipo relaciona estos valores y les da el grado de protección. ¿Estamos? A decir verdad, jamás utilicé esto ni vi utilizarlo, por eso le estoy dando esto como información general, porque no les dije, para utilizar el modelo electrogeométrico en una torre hay que tener cierta experiencia y eso lo hace el programa, por otra parte, ¿no? Pero hay que tener cierta experiencia en la aplicación del programa. Pero van a ver algo interesante, ya termino, ya no vamos porque acá termina. De todas maneras, el modelo electrogeométrico, el modelo electrogeométrico dio lugar a un programa, excelente, es de distribución gratuita, lo tienen los que venden para rayos. Yo lo bajé, lo utilicé una vez, es muy fácil. Y lo que hace es utilizar el modelo electrogeométrico para decir cómo protejo un edificio. Entonces dice, hago girar una esfera cuyo diámetro sea igual a la distancia crítica de encerramiento, que para la región es 30-40 metros, porque se calcula con 10.000 amperes, 5.000 amperes. ¿Se acuerdan cómo calculábamos la distancia crítica? Entonces hace rodar esa esfera y dice, bueno, toca el pararrayo acá y fíjense lo que le queda acá. Una curva de distancia de cerramiento. Entonces me dice, todo lo que está acá abajo está protegido. Si la hago rodar del otro lado y tengo la suerte que me abarque la sacristía, el cura está salvado. Si no, el monaguillo se hace mierda. ¿Estamos? Entonces, no son casualidades. Este programa es un programa lindo, ¿sabes lo que es generar un volumen de una esfera gigante en el espacio y que vaya tocando? Porque ¿cómo hace un proyectista? Usted le da el volumen, la planta, la superficie, y dice a qué distancia coloca los descargadores. Entonces el programa le hace girar la rueda y le va a la bocha, ¿no? Y le hace un diagrama de qué puntos no quedan protegidos. Y lo que tiene que hacer en ese caso es reacomodar las puntas, ¿no? Hacerla más alta. Más alta. Yo lo usé una vez, no me acuerdo demasiado detalle. Bueno, esto es en un volumen, un edificio, como aparte de pararrayos se colocan líneas equipotenciales en toda la zona de la cumbrera, en los efectos de como se hace hoy día en una iglesia, no se le pone nada más que a la torre, sino que se pone la cumbrera y a la parte final, que es más alta normalmente, se le vuelve a poner otro. Eso está mucho mejor protegido. Pero fíjense, acá tenemos las zonas protegidas y expuestas usando el método de la esfera rodante. Todo lo que está en negrita son superficies expuestas, ¿no es cierto? Y las zonas protegidas, ¿por qué digo zonas protegidas? Porque están protegidas por el mismo elemento. O sea, esta chimenea que está acá está haciendo, de acuerdo a la esfera, que todo lo que está acá abajo está protegido. Esto hace que este pedacito esté protegido. Pero si yo quiero mejorar mi protección, ¿qué hago? Le pongo puntitas ahí arriba y ahora fíjense cómo extendí el área protegida. Todavía este lateral no quedó protegido y este tampoco. Tendría que ponerle un pararrayo así o un conductor. Sí, igualmente hay que ver la altura porque eso te indica que no te va a descargar en la cabeza, pero tiene una descarga próxima. O sea, sí, también no. Te hace huevo frito igual.
Sí, sí. De todas maneras, acá tenemos componentes donde yo puedo poner algo valioso y sé que no me lo va a hacer pelota, ¿no? Pero esto se levanta y otra cosa mariposa. Bueno, este apunte o este PowerPoint incluye la maniobra controlada, que antes de pasar a decir dos boludeces sobre esto, digo lo siguiente.